Senyores, senyors, molt bon dia a tothom. En nom de Nova Economia Fòrum em plau donar-los la benvinguda i agrair la seva assistència a aquesta nova edició de Fòrum Europa Tribuna Catalunya, amb la sessió amb la que avui obrim un cicle especial dedicat a les eleccions del proper dia 25 de novembre. Aquest cicle, com la nostra activitat de Tribuna Catalunya, està com sempre feta amb la col·laboració i el suport de Red Elèctrica d'Espanya, Renfe, AVE i Assistència Sanitària. Avui, com dic, comencem aquest cicle dedicat a les eleccions del proper dia 25 de novembre i amb aquest motiu tenim el plaer de rebre de nou en aquesta tribuna, no és la primera vegada que ens acompanya, en Albert Rivera, president de Ciutadans i candidat a la presidència de la Generalitat. I vull agrair a en Xavier Nart, advocat i moltes altres coses, que hagi acceptat fer la presentació de l'acte i del candidat i del ponent. Senyor Nart, la tribuna és seva. Bueno, en unos momentos que en ocasiones devalúan la palabra crucial, pero la convierten en real, en los que no se sabe si estamos hablando de independencia o de la realidad, en mi criterio, que se llama incompetencia, y que se esconden realidades grandes con sentimientos muy lábiles, muy factibles de producir reacciones más sentimentales, más instintivas que intelectuales. Tenemos la posibilidad de pensar, que es algo fundamental y básico. Yo desde hace tiempo me integré en una idea, y la idea significa que por encima de criterios de manipulación deben estar los criterios de sentido y de lógica. En el círculo, en una situación en la cual el punto de unión entre las personas que estamos acá son criterios de economía. La economía no es simplemente una definición de factores materiales, es nuestra propia vida. Nosotros somos factores económicos, nosotros vivimos en economía y en consecuencia sobrevivimos porque somos capaces de dar resolución a los retos de cada día. Bien, en este momento se nos ha embarcado en un viaje a Ítaca, en plena tormenta, en un barco no muy fiable y con una tripulación perfectamente definible, y me refiero a lo que ha sido hasta ahora. Si nosotros contemplamos nuestra propia realidad, yo les haría una pregunta más allá de la retórica macropolítica, porque miren ustedes, muchas veces la macropolítica lo que esconde es la ineficacia. Vamos a hablar de cosas reales y ciertas. La cosa real y cierta es cuál es la situación económica de la Generalidad de Cataluña, de nuestra administración, de la primera sociedad anónima, de la primera empresa de Cataluña, que es la empresa llamada Estado, la Generalidad. Pues la quiebra. Los bonos, la fiabilidad, la capacidad de sobrevivencia de la Generalidad se llama bono basura. Y esa es la definición que tiene en este momento el Crédito de Cataluña, que es el motor industrial de España. La primera zona de España tiene su crédito considerado como bono basura. Es más, el bono basura es lo que declararon hace muy pocos días a Extremadura y juraría que a Andalucía. Nosotros lo teníamos desde hacía ya muchísimos meses. Cuando se nos dice el problema está en que de lo que se trata es de que recuperar lo que se nos ha quitado y de esta forma tendremos un superávit sobre lo que ahora padecemos. Mi pregunta es, y se la pongo a ustedes, todos ustedes tienen empresas, tienen actuaciones, actividades económicas. ¿Ustedes en sus balances actúan sobre lo que se les debe o sobre lo que tienen y es verosímil que vayan a cobrar? Si tienen ustedes un crédito absolutamente claro, rotundo, jurídicamente indiscutible, de 1.000, pero saben que no lo van a cobrar más que en 100, ¿gastan ustedes 900 o 1.500? Simplemente apliquen criterios de sentido común. Hemos padecido una sucesiva serie de despilfarrantes gobiernos de la Generalidad que ahora nos embarcan en un viaje, que es el viaje que yo determino a Ítaca, con la agravante de que ese paraíso va a producir una serie de quiebras financieras, sociales, económicas. Porque es el viejo chiste del comunista, lo recuerdan ustedes. Yo soy mal contador de chistes, quizás, porque vengo de una cultura que es, dijéramos, de radical mención. Yo soy vasco de origen y, por lo tanto, no tengo el gracejo que pueden tener en otros lugares de España. Pero es aquel chiste en el cual el campesino comunista o el ganadero comunista que tenía 3 vacas veía que en el pueblo había el terrateniente que tenía 200
y decía, bueno, entre las 3 vacas que tengo y las 7 que me tocan del reparto del terrateniente, lo que voy a tener son 10, porque se parte del supuesto que las 3 vacas seguirán siendo propias. Hace unas horas acaba de publicarse una estadística de las pequeñas y medianas empresas, en las cuales, con gran ufanía, la Generalidad ya está proclamando que los 2/3 de las pequeñas y medianas empresas están en favor de la secesión porque no tienen el más mínimo problema. Bueno, han contestado el 10%, y de ese 10% que han contestado, la inmensa mayoría son mínimas pequeñas empresas que no tienen casi relación económica con el resto de España. Pues para ese viaje no hace falta alforjas. Yo me remito estrictamente no a lo que yo les pueda explicar, porque yo soy de una opinión. El tratar de influir a través del pensamiento con criterios propios es bastante inútil, porque cada uno sabe lo que tiene, y sobre todo de lo propio no hay consejo más que su propia experiencia. Así que aplíquense ustedes la experiencia y piensen, ¿a dónde nos va a llevar, a dónde les va a llevar una aventura que no se ha definido y que únicamente sabemos que llegaremos al bellísimo objetivo? Es más, eso se resume en una pregunta tramposa. ¿Quieren ustedes ser Estado de Europa? Yo quiero que me toque la lotería. Supongo que a ustedes también. Lo que pasa es que hay que jugar y sobre todo nos tiene que tocar. Bien, en este periplo que les he pasado hay un partido en el cual yo me siento parte de él, no soy militante, pero he participado en su aventura, que se llama Ciutadans, y que un momento y un día decidieron que valía la pena lanzarse a algo que significaba abrir espacios de crítica, abrir espacios de pensamiento en libertad, salir de la ortodoxia, porque no hay nada más falso que la ortodoxia y la verdad oficial. La verdad oficial generalmente es mentira, y en consecuencia, por encima de lo que es un manto de sentimentalismo que oculta en muchas ocasiones incompetencia o cosas mucho más serias, en el sentido de negativo, está el propio criterio y la propia razón. Y Ciudadanos lo que está planteando sencillamente es derechos de ciudadanía por encima de derechos de territorialidad. Para mí, mi patria son mis compatriotas, no una bandera, un mapa y unos mitos creados, prefabricados o manipulados. Albert Rivera centraliza, personaliza este planteamiento. Albert Rivera es una persona que tiene la virtud de decir las cosas como son y de apelar no a sentimientos sino a criterios y ponerles en pensamiento de ustedes alternativas para que cada uno después decida qué es lo que es mejor. Yo lo único que les ruego es piensen en la necesidad de solucionar una situación en la cual la crisis nos está llevando por el sumidero. Y piensen ustedes si esta frivolísima aventura, que tiene 2 derivas, una deriva o 3 derivas, la deriva social, la deriva económica, donde la prima de riesgo nos está costando cada vez más, y entre otras cuestiones por nuestras propias incertidumbres. Si ustedes tuvieran que prestar dinero a alguien, ¿le prestarían a alguien que no saben exactamente lo que es ni lo que va a ser? Eso es algo que uno tiene que meditar y en consecuencia pensar si tiene sentido empezar la casa por el tejado, y es empezar por un objetivo sin saber con qué camino vamos a llegar y con qué medios. Estamos dándole la vuelta radicalmente a la situación y en lugar de saber lo que nos va a costar para llegar a donde llegamos, estamos dando por supuesto que llegaremos sin coste alguno. Y mientras tanto, el país con una crisis descomunal, y en lugar de poner el hombro todos para tratar de sacarlo para adelante, creando situaciones que lo que hacen es debilitarnos a todos. Yo concluyo y les digo, para mí el independentismo es un objetivo tan noble como cualquier otro, incluso como el mío, sin duda ninguna. La diferencia es que uno debe caminar desde el sentido de las cosas y no desde el sentimiento que, en mi criterio, lo que hace es ocultar una profundísima crisis de gestión. Y esa crisis de gestión se cubre con un planteamiento absolutamente populista o peronista. Primero los sentimientos y después las ideas. Pues no, primero las ideas y después los sentimientos, sobre todo cuando no nos va la vida. Gracias.
Buen día a tothom, buenos días a todos. Gràcies en primer lloc per convidar-me novament al Fòrum Economia en aquesta tribuna de les eleccions autonòmiques 2012. Agrair també a totes les persones que han vingut en aquesta sala plena, que fa goig en un dia com avui a Barcelona. La primera pregunta que em vull fer per començar la meva intervenció és per què estem aquí. Nosaltres, comentava abans l'anfitrió, que fa poc o fa no massa temps havia tornat a estar aquí jo. I la pregunta és per què 20 mesos després o 21 mesos després d'haver convocat unes eleccions estem un altre cop aquí? És la primera pregunta que ens hem de fer. Les legislatures duren 4 anys. Per què en 20 mesos el president Mas ha tocat el botó i ha acabat amb una legislatura? Doncs ha acabat amb una legislatura des del nostre punt de vista perquè ha fracassat. I això s'ha de dir. Si estem aquí és perquè el president Mas i el seu projecte han fracassat. El govern dels millors té els pitjors i les pitjors dades possibles. El govern dels millors ens va dir que venia a aixecar Catalunya de la crisi econòmica perquè el tripartit ho feia molt malament. Aquest govern ha enfonsat encara més econòmicament i la situació objectiva és pitjor que la que era. Vostès ho tenen present. A Catalunya hi ha 210.000 aturats més que quan el president Mas va arribar a la Generalitat. A Catalunya hi ha 15.000 empreses que han tancat en aquest període de 20 mesos. Hi ha un 42% més de llistes d'espera, en aquest cas de llistes d'espera sanitàries i operacions quirúrgiques. Catalunya, juntament amb la Comunitat Valenciana, lideren el fracàs escolar i l'abandonament escolar a Europa, no només a Espanya. A Catalunya no s'han fet reformes administratives, no s'han suprimit ens, no s'han suprimit nivells d'administració pública. A Catalunya no s'ha fet la llei electoral, som l'única comunitat autònoma sense llei electoral de tota Espanya. Alguns volen la independència i no sé com pensen regular-se, perquè no fan ni lleis electorals. Serà l'únic país del món sense llei electoral. No? Són preguntes que us li venen al cap davant d'aquests viatges a Ítaques. A Catalunya tenim més corrupció de la que teníem. Estan investigant el cas de les ITV ara mateix, el senyor Oriol Pujol, a jutges. El cas Palau ha esquitxat directament al govern i el senyor Mas, protegit amb Esquerra Republicana, no ha vingut al Parlament a donar explicacions pel cas Palau. Això sí, les escriptures al carrer Còrsega estan entregades com a fiança per 3,3 milions d'euros d'expoli, aquesta paraula tan coneguda, expoli, sí, del Palau de la Música per part de partits polítics. 48.000 milions de deute, el 30% del deute autonòmic és de la Generalitat. Catalunya està rescatada pel fons de liquiditat, 5.020 milions, i encara no ens han dit ni com, ni què, ni com es pensa gastar, ni si pagaran els bons patriòtics que va emetre el senyor Montilla i el senyor Mas. Aquesta és la crua realitat. I això no és èpica, això són dades. Això no és Ítaca, això és Catalunya a l'octubre del 2012. Per això estem aquí, perquè el senyor Mas ha fracassat. I com que ha fracassat, ens ha embarcat a tots en un viatge cap a el viatge a ninguna parte, es diu, el viatge a Ítaca, on, com vostès saben, finalment només hi arriba Ulisses. Però els que remen, els ciutadans de Catalunya, patiran aquest viatge. I el que volen és que remem tots perquè portin alguns a Ítaca i que segueixin exactament allà on estaven, manant, repartint concessions administratives i demanant tants percents als empresaris que volen aquestes concessions administratives. I ho hem de dir així de clar. A Catalunya, els empresaris han de passar per caixa abans d'aconseguir concessions administratives. I això s'ha d'acabar. S'ha d'acabar ja l'extorsió. S'ha d'acabar. No pot ser. No podem tenir empreses a Catalunya que han de passar per caixa d'un partit polític per tenir concessions administratives. No podem seguir així. I això també és expoli, perquè són diners dels ciutadans que van a parar o a campanyes electorals o a les butxaques d'algú o a comissionistes pel camí. El senyor Millet i d'altres. Per tant, nosaltres estem aquí perquè ha fracassat el senyor Mas i perquè, embolicant-ho tot amb una estelada gegant, ens diu ara que la solució és canviar el passaport, aixecar fronteres, separar famílies, separar empreses i generar incertesa política i jurídica. Aquesta és la gran solució que ens aporta el senyor Mas, els senyors d'Esquerra Republicana, part d'Iniciativa, part del Partit Socialista. Bé, doncs Ciutadans, davant d'aquesta situació, té com a objectiu substituir aquesta política a la Generalitat. I quan dic substituir, dic democràticament. L'objectiu d'aquestes eleccions és que la jugada d'Artur Mas no surti bé. I perquè no surti bé, partits com Ciutadans hem de créixer.
I perquè no surti bé, Artur Mas no ha de tenir majoria absoluta, i perquè surti bé hem de donar respostes i alternatives als ciutadans que no estan d'acord ni amb la separació, ni amb el conflicte, ni amb la fractura social. Ciudadanos representa más unión, más convivencia y regeneración democrática, que son, a día de hoy, las recetas para salir de esta. De la Unión Europea y en España actualmente no se puede decir que estemos así porque hemos estado muy unidos. Si la Unión Europea y España hoy están mal es porque hemos estado poco unidos. Por tanto, la receta para salir de esta no es más división, sino más unión. Más unión en España y más unión en la Unión Europea. La receta para salir de esta no es enfrentar a los ciudadanos, sino unirlos para salir de la crisis. La solución para salir de esta no es crearle más problemas a los empresarios, a los trabajadores, sino facilitarles que continúen sus empresas, que monten empresas o que los trabajadores tengan trabajo. Ese es el objetivo de Ciutadans y creo que de una parte importante de la sociedad catalana. Y como esas son nuestras banderas, vamos a explicar qué pensamos hacer con esas dos banderas en esta legislatura. O qué vamos a intentar hacer, porque luego te encuentras con un muro, un rodillo, que impide hacer según qué cosas. Pero en primer lugar, respecto a las reformas democráticas, que es una de nuestros principales objetivos, una de nuestras señas de identidad. Cataluña tiene que tener ley electoral, para empezar. No podemos ser la única comunidad autónoma sin ley electoral. Y esa ley electoral tiene que ser justa, por tanto los votos tienen que valer igual en todas partes. Debería ser así. Como ustedes saben, hoy hay algunos partidos muy beneficiados de un sistema en el que los votos valen 3 veces más según donde votes. Pues habría que hacer una ley electoral de circunscripción única, donde los ciudadanos fueran a votar y votáramos las personas, no los territorios, para empezar. Segundo, listas abiertas y desbloqueadas. Que los ciudadanos puedan escoger a sus diputados. Es el primer paso hacia la solución del problema. Si en vez de una persona en un partido fueran los ciudadanos, primero en el partido con unas elecciones primarias y después en la calle escogiendo a sus diputados, otro gallo cantaría. ¿Se imaginan ustedes a imputados de algún caso como el caso Palau o investigados como en el caso ITV en unas listas abiertas? ¿Se los imaginan? Yo creo que no, ¿eh? No, porque los ciudadanos los quitarían. Podrían quitarlos. Podrían quitarlos. Por tanto, una primera forma de luchar contra la situación actual es abrir las listas y obligar a los partidos a que hagan primarias. Algunos las hacemos por voluntad propia, pero debe hacerse por ley. Y dicen algunos, ¿por qué? Cada uno se organiza como quiere. Oiga, las asociaciones de vecinos son más democráticas que el 80% de partidos de este país. Una asociación de vecinos es más democrática. Y el artículo 6 de la Constitución dice que los partidos deben ser democráticos y son el canal de la voluntad popular española. Pues oiga, voluntad popular española, lo primero que tienen que hacer es que los partidos estén abiertos a la sociedad civil. Y segundo, que los partidos tengan elecciones primarias. Ese es nuestro compromiso, si podemos conseguir por fin de una vez por todas que en esta legislatura se abra esa ley electoral. Primarias, listas abiertas, financiación de partidos. Vamos a hablar clarito, porque todos nos conocemos y estamos ya un poquito hartos también de muchos paripés. Mire, yo leía ayer que alguno de los candidatos, igual que hice yo en la última candidatura, presentamos nuestro patrimonio, bueno, algunos nuestras hipotecas, más que nuestro patrimonio, más deudas que bienes, pero las presentamos. Transparencia, me parece bien. Ciutadans aboga por esa transparencia. Yo como candidato ya lo presenté en 20 meses. Les debo decir que no eso me hace rico, más bien soy más pobre, pero en cualquier caso o tenemos las mismas deudas porque nuestros pisos valen la mitad, como ustedes saben, ¿no? Pero en cualquier caso presentaremos eso. Pero yo invito desde esta tribuna, y lo vamos a hacer, a que todos los partidos políticos, como va a hacer Ciutadans, cuelguen en su página web sus cuentas y cuelguen la deuda con los bancos y las cajas de ahorros. Y nos digan cuánto le han condonado a las cajas de ahorro. Que lo digan. Ya está bien. Ya está bien. Hay partidos políticos, todos, la mayoría, inmensa mayoría, por lo que me consta, que tienen deuda condonada, cosa que no le hacen a ningún empresario, cosa que no le hacen a ningún ciudadano. Ya está bien. Ya está bien de esta relación entre poder político y poder financiero. Los señores que han arruinado las cajas de ahorro son los mismos que tienen las deudas condonadas de sus partidos. Por tanto, Ciudadanos va a colgar en su página web sus cuentas, va a colgar las no deudas que tenemos con los bancos, va a colgar las no condonaciones que tenemos con los bancos, y le pedimos a todos los candidatos, y se lo vamos a hacer toda la campaña, que cuelguen la condonación de deuda de sus créditos y nos expliquen por qué los ciudadanos y los empresarios pagan sus deudas y los partidos políticos no las pagan. Y que nos expliquen si algo tiene que ver qué ha pasado en Bankia, qué ha pasado en Caixa Cataluña y qué ha pasado en muchas entidades. Porque algunos no quieren que se investigue qué ha pasado en Bankia ni en Cataluña Caixa. Otros impulsamos una comisión de investigación.
Y el señor Mas la ha parado convocando elecciones. La vamos a volver a pedir. Mi compromiso es volver a impulsar la Comisión de Investigación en Cajas de Ahorros de Cataluña. 10.800 millones en Cataluña Caixa, socialistas, 21.000 millones de euros, Partido Popular, en Bankia. Bueno, pues eso lo pagamos los ciudadanos españoles, ¿eh? Eso sí que lo pagamos. Ahí no nos condonan nada. Eso va a recortes, ¿eh? Eso va a la salud, eso va a la educación, ¿eh? Que nadie le quepa la menor duda. El rescate de Europa hay que pagarlo, ¿eh? Eso no lo condonan, ¿eh? Ese hay que pagarlo. Y lo vamos a pagar todos los españoles. Por tanto, transparencia sí. Que cuelguen todos los partidos la condonación de deuda que tienen de las cajas y los bancos, las condiciones de sus créditos, y así sabremos quién es quién. Y así luego podemos ir a los debates sabiendo con quién hablamos y quién tenemos delante, si tenemos a un partido, una caja de ahorros o las dos cosas. Segunda propuesta en ese ámbito, reforma de las administraciones públicas. En Cataluña tenemos el récord, somos los mejores. Tenemos más niveles administrativos que ninguna comunidad autónoma. No tenemos ley electoral, pero tenemos más niveles administrativos que ninguna. Somos los mejores. Tenemos 948 ayuntamientos, tenemos 4 diputaciones, tenemos 41 consejos comarcales. Algunos querían poner las veguerías también, son capaces. El Constitucional ya les dijo que no, pero son capaces. Tenemos la Generalitat, tenemos el Estado y, por tanto, somos los que más tenemos. Tenemos el área metropolitana de Barcelona, pero no suprimen el Consell Comarcal del Barcelonés, no. La pregunta es, ¿por qué tenemos tantos niveles administrativos si todo el mundo sabe que es ineficiente, que es costoso, que es más burocracia? ¿Por qué lo tenemos? Pues volvemos a lo de antes. Porque hay partidos políticos que colocan a su gente en todos estos entes. Por tanto, no es para servir mejor a los ciudadanos, es para servir mejor a los partidos. Y volvemos a la endogamia y al problema de inicio. Los partidos políticos y este sistema. ¿Qué propone Ciudadanos? Suprimir las diputaciones y abrir un debate en toda España, porque hemos desarrollado un Estado autonómico manteniendo un Estado, un sistema provincial con las diputaciones, y segundo, suprimir los consejos comarcales, que al margen del señor Jordi Pujol casi nadie lo defiende ya hoy. Lo digo porque en su día se crearon para hacer un contrapeso a las diputaciones socialistas. Bueno, pues hoy las diputaciones son de CiU y de PP, aunque sea por pragmatismo, que los cierren. Pero claro, cuando llegan estos partidos a las diputaciones, entonces ya les gustan. ¿No? Partido Popular, señor Rajoy, es el máximo defensor de las diputaciones. Oiga, la Consejería de Gobernación del Gobierno autonómico de turno, que haga las funciones con los ayuntamientos, como ya la hace. No necesitamos tener no sé cuántos colocados en las diputaciones, no necesitamos tener 630 millones de euros en la Diputación de Barcelona, de los cuales el 30% es maquinaria administrativa y política. No hace falta, porque eso lo pagan los ciudadanos. Lo pagan con dinero y lo pagan con burocracia. Por tanto, 3 niveles administrativos: ayuntamientos, Generalitat, Estado. Y en ayuntamientos hay un informe magnífico del Instituto de Economía de Barcelona que habla de fusionar ayuntamientos por debajo de 5.000 habitantes y hacer una mancomunidad de servicios. Oye, con eso, más del 70% de ayuntamientos quedarían fusionados, se ahorra costes, se puede hacer mancomunidad de servicios como hacen ustedes los que son empresarios y convenios con aquellas empresas que les interesa, y ya está. Tenemos que acabar con una política hecha para los partidos para hacer una política a los ciudadanos. Y eso empieza por esta reforma. Ciudadanos es la garantía de que estos temas se debaten, se hablan y se proponen en el Parlamento. Si no, no lo hará nadie. Más reformas. Hombre, pues una tabla de sueldos públicos para los cargos públicos y para los cargos de confianza. Claro que sí. Los funcionarios, ¿verdad que tienen una tabla? Por antigüedad, por categoría. Oiga, pues hagamos una tabla de sueldos para los cargos públicos y así no veremos alcaldes que se suben el sueldo, ni parlamentos que no quieren bajar el sueldo. Se acabó el debate. Ni el de no hacer nada, ni el de la demagogia. Se acabó. Un debate serio. Una tabla de sueldos conforme al presupuesto de la población, unos parámetros y actualizados con el IPC. O actualizados en función de la crisis económica. Ya está. Es muy fácil. A usted le toca cobrar 2.344 euros. ¿Por qué? Porque tiene tal presupuesto, tal número de habitantes, gestiona tanto dinero y además usted tiene una categoría tal porque es diputado autonómico o porque es alcalde mayor con un municipio mayor de 50.000 habitantes. Ya está. Si está inventado, los funcionarios tienen una tabla objetiva de sueldos. ¿Por qué no lo tienen los políticos? Porque no quieren. ¿Por qué cuando lo proponemos no ganamos? Porque no quieren. Por tanto, vamos a proponer esa tabla de sueldos y de los cargos de confianza, que primero tendrían que suprimirse muchos de ellos, porque por lo menos los cargos electos los votan los ciudadanos. Pero es que muchos cargos de confianza, de hecho la mayoría de políticos de este país son cargos de confianza, no son cargos electos. Y eso lo deciden los cargos electos y las cúpulas de los partidos. Bueno, pues suprimir cargos de confianza, porque hay mucho por suprimir, y los que existan con una categoría y un sueldo conforme a unos datos objetivos. Reformas para que este país vuelva a servir a sus ciudadanos y no a los partidos políticos. Más propuestas en ese sentido. Luchar contra la corrupción, lo hemos dicho antes. Mire, un punto que va en nuestro programa
que es de sentido común, atrevido, pero que acabaría en un cuarto de hora con lo que pasa. Que los partidos políticos sean responsables subsidiarios civiles de la corrupción de sus cargos públicos. ¿Sabes lo que les quiero decir, no? Que paguen los partidos. Tienes un corrupto, pues con cargo a lo que te da el Estado, de subvenciones, de ayudas por votos, de grupos parlamentarios, aquello que se ha llevado un cargo público tuyo y que, por tanto, perjudica el erario público de los ciudadanos, con cargo o a contra de tu partida del Estado. ¿Ya está? Te lo descuento. ¿Has robado? Te lo descuento. Al partido. ¿Qué pasaría? Que los partidos serían los primeros en querer controlar sus cargos públicos y no lo contrario, en protegerlos. Por tanto, propuestas atrevidas, sí, claro, vamos a hacerlas. Si esto se puede cambiar, con voluntad política este país se cambia, lo que falta es voluntad política. Por tanto, nosotros ideas, voluntad política tenemos. Nos hace falta más apoyo para poder ser más decisivos. Y a todo el mundo que le guste esto, pues le vamos a pedir que nos apoye. Por tanto, el otro punto de la corrupción es evidente, es que es muy difícil. Creo que yo no soy creyente, pero los 10 mandamientos los conozco. Y hay uno que dice no robar. Es fundamental. Luego se ha traducido en ley eso, ¿no? Pero eso es fundamental, no robar. Y el no robar es un mandamiento que no solo debería ser religioso, sino político. No robar. No llevarse un 3% de las obras públicas. No pedirle dinero a las concesionarias a cambio... o no pedirle a las concesionarias contratos con concesiones administrativas. No poner una mordida, vaya, nos entendamos todos. A las empresas les cuesta dinero, a los ciudadanos también, y además se genera un clientelismo en que siempre salen los mismos, siempre ganan los mismos. Pues yo creo que tenemos que acabar en un modelo de sociedad en el que las facturas de los partidos políticos en campaña no las pague el Palau de la Música. Ese es el modelo, es muy sencillo, que se las pague cada uno. Sería tan sencillo como eso, no encontrar albaranes en ninguna nave industrial en Badalona donde se ve que la campaña del partido que gobierna de Convergencia la paga el Palau de la Música. El Palau de la Música, lógicamente, a través de Ferrovial. Pues eso es muy sencillo, que se acabe. Hay que acabar con eso y hay que poner medidas para acabar con eso. Todo esto en cuanto a reformas, que podemos tener muchas más, pero por el tiempo que tenemos, pues les invitaré a que cuando tengamos nuestro programa presentado la semana que viene, pues lo consulten. Pero hay otro campo que me parece que es fundamental en estas elecciones. De todo esto que hemos hablado, Artur Mas y compañía no quieren que hablemos, ¿eh? O sea, de todo esto no, hay que hablar de la independencia. Pero nosotros vamos a hablar, como ustedes ven, de esto también. Esto le preocupa a muchos ciudadanos y esto es la madre del cordero. Esto es el problema principal. Cuando solucionemos estos problemas democráticos, de regeneración política, de lucha contra la corrupción, de administraciones públicas, podemos solucionar mucho de lo que pasa en este país. Y el segundo punto es la unión y la convivencia. Me parece fundamental, como en todos los estados serios que se conocen en Occidente, que se defienda como valor básico la convivencia y la unión. Hay que defender las libertades, hay que defender la igualdad, hay que defender la solidaridad y también hay que defender la unión y la convivencia. Es fundamental para una sociedad. Y en España, como les decía, falta unión. No estamos así porque estamos muy unidos y hace falta estar más o menos unidos. No, no. Una España plural no es una España fragmentada. Una España plural es una España donde se reconoce la pluralidad de su cultura, donde se reconocen lenguas oficiales, donde hay autogobierno para los territorios y las comunidades autónomas. Eso es una España plural. Pero una España fragmentada es aquella donde no se coordinan las políticas, es aquella donde no hay cohesión territorial y social, es aquella donde cada uno hace lo que le apetece y no cumple las leyes. Eso no es una España plural, eso es un cachondeo. No cumplir las leyes no es de una España plural, es de una España que no es seria. Es de un país que no va a ningún sitio. Con gobernantes que no cumplen las leyes ni las sentencias no vamos a ningún sitio. Hace poco el señor Homs se cachondeaba prácticamente, hablando de la palabra esta, porque le dijeron, oiga, hay un comerciante en Cataluña que ha ganado una sentencia para que dejen ustedes de multar a la gente en función de la lengua que usan. Y sonreía y decía, no la vamos a cumplir. El presidente o el portavoz del gobierno dice, no la vamos a cumplir. ¿Ha pasado algo? No. Prueben ustedes, señores ciudadanos o empresarios, a decirle a Hacienda o a cualquiera, no vamos a pagar, pruébenlo, ya verán cuánto tardan en venir a buscarlo, en embargarle su cuenta, ¿cuánto tardan? Pues no, aquí si eres presidente de la Generalitat, te apoya el partido que gobierna España en la Moncloa, no pasa nada. No pasa nada, da igual si es el PSOE o el PP, carta blanca porque no pasa nada. Bueno, pues eso también se tiene que acabar. Sin muchos aspavientos, sin mucho ruido. Lo digo lo del ruido porque, claro, ahora entre unos que cuando pasa un caza se piensan que nos van a invadir y otros que la solución que tienen es utilizar los cazas, pues desde luego no me gusta ninguna de las dos. Me parece un ejemplo de cómo está esta sociedad, ¿no? Unos eurodiputados
presentando una carta con el riesgo de invasión por unos aviones en un país que está haciendo unas prácticas. Me parece increíble. Parece increíble. Yo creo que algunos desearían, que estoy convencido que algunos desearían que eso pasara, ¿no? Pero por suerte tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están al servicio de la democracia, que están al servicio de la Constitución y están al servicio precisamente de los ciudadanos. Y por tanto, desde aquí me apoyo a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a todos los demócratas que entienden que aquí quien rige es la Constitución, ¿eh? La Constitución y el Estado de Derecho. Por tanto, menos fantasmas, menos cazas y más debate de lo que hay que hablar. Y en ese sentido, España necesita un modelo cooperativo. Un modelo federal. Si un modelo federal es cooperación, si un modelo federal es Alemania, sí. Si un modelo federal es el señor Montilla retirado en el Senado con un pinganillo hablando con otro compañero de su partido, entonces no. Eso no es un modelo federal, ¿eh? El modelo federal es un país con autonomía en sus territorios y con lealtad institucional y con cooperación y con supresión de duplicidades. Les pongo un ejemplo en las televisiones públicas. En Alemania, tanto que se pone de ejemplo y nosotros también lo utilizamos para todo. En Alemania hay un consorcio de televisión pública. No 1000 televisiones públicas, no, un consorcio de televisiones públicas. Y cooperan en un Estado descentralizado. ¿Cómo? Con sinergias, colaborando. Con descentralizaciones, con desconexiones autonómicas. Bueno, se puede hablar, se debe hablar. No podemos seguir solo recortando o quitando cosas, hay que reformar las cosas. Y por tanto, en ese sentido, desde Ciudadanos creemos que un Estado federal es eso. Y no lo que hay aquí, que cada uno quiere tener su cosita pequeña, su partido, su tele en el ayuntamiento, su tele en no sé dónde, su radio. No, eso lo pagamos todos los ciudadanos. Y ya está bien. Tenemos que tener servicios públicos al servicio de todos y que cuesten menos dinero a los ciudadanos. Modelo federal significa, en definitiva, cooperación, cohesión, autonomía y lealtad institucional, que es la palabra clave. No puede haber descentralización sin lealtad. Uno no le puede dejar las llaves del coche a alguien pues que sabe que no tiene el carnet de conducir. O es peor, que quiere estampar el coche. Y uno no puede tener una empresa con una sucursal y que el señor de la sucursal se dedique cada día a ver si destruye aquella empresa. Es fundamental, ¿verdad? Una sucursal trabaja con autonomía, tiene su cartera de clientes, pero al final coopera para un bien común. Bueno, pues en política no es tan distinto, no debería ser tan distinto. Por tanto, nosotros queremos un modelo federal cooperativo de cohesión que garantice sobre todo el derecho a los ciudadanos, no a los partidos, no a los grupos de poder, no, a los ciudadanos, al servicio de los ciudadanos y para los ciudadanos. Y en ese modelo, hablando de balanzas también, que hablaba antes, Javier lo introducía, se habla de balanzas fiscales, se habla de balanzas comerciales. Pues mire, Ciudadanos quiere transparencia absoluta, porque frente a la manipulación lo mejor es la transparencia. Ciudadanos le pide al Gobierno de España que publiquen las balanzas fiscales, todas, a partir sobre todo de la LOFCA nueva, que ha cambiado sustancialmente. El otro día veíamos que Cataluña en alguno de esos métodos de cálculo ya tiene superávit, a diferencia de lo que está diciendo el conseller Mas-Colell y el señor Mas. Balanzas fiscales por los 4 métodos de cálculo, públicas, cada año, no pasa nada. Frente a la manipulación prefiero la información. Segundo, balanzas comerciales, que es aquello que Convergencia y Esquerra votaron en contra de publicarlas en el Parlamento, que propuso Ciudadanos, para que se vea esa relación de la que hablaba Javier Nart, entre la mayoría de empresas en productos y servicios en el resto de España. ¿Ustedes se imaginan un empresario que tiene el 50% que le vende a un solo cliente, por tanto una dependencia muy fuerte y una buena relación con su cliente, y la gran propuesta que tiene el Consejo de Administración es enfadarse con ese cliente y decir que vamos a otro sitio? No. Si tú tienes el 50% de tus ventas en el resto de España, claro que te preocupa la relación comercial, política, jurídica con el resto de España. Por supuesto. Porque las empresas no viven de Ítaca ni de Épica, viven de dinero y de pagar los sueldos a sus trabajadores. Igual que los trabajadores viven de cobrar el sueldo de sus empresas. Por eso nosotros creemos que publicando balanzas fiscales, balanzas comerciales netamente positivas para Cataluña y balanzas sociales, es decir, los 1.800 millones de euros que este año ya ha pagado el Estado a Cataluña en concepto de pensiones y en concepto de paro, porque la situación ha crecido y por tanto tenemos superávit, el Estado nos da más de lo que territorialmente aportamos. Eso, lo que resume esa foto de balanzas fiscales, comerciales y sociales, es que a Cataluña y a los catalanes nos sale a cuenta estar en España. No sale a cuenta. Porque no se puede hacer trampas. Porque un solo dato de un solo método de cálculo y calculado el año que tú quieres, evidentemente no sirve para justificar la independencia. Es verdad que lo estamos viendo, una mentira repetida 1000 veces, ya está inventado. Pero es falso.
Las balanzas fiscales han cambiado. Primero, la LOFCA cambió en el año 2009 netamente también en positivo para las comunidades más ricas, entre ellas Cataluña. Segundo, las balanzas comerciales son muy positivas para Cataluña. La mayoría de empresas catalanas viven de vender al resto de España y, por tanto, recaudamos impuestos aquí vendiendo en el resto de España. Y tercero, el paro y las pensiones hoy tienen un déficit en Cataluña interno de 1.800 millones y que eso nos lo aporta el Estado, como debe ser, por otra parte, ¿no? Por tanto, ¿nos sale a cuenta estar en España? Sí. ¿Nos sale a cuenta estar en la Unión Europea? También. ¿Está mal España y la Unión Europea? Sí, y Cataluña. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos vamos todos de Cataluña? No. Porque hay crisis. Y claro que está mal Cataluña y el conjunto de España y la Unión Europea. Pero hay dos opciones, o romper todo esto o arreglarlo. Y nosotros queremos arreglarlo. Hay que arreglar este país, que se llama España. Y hay que arreglar y avanzar hacia los Estados Unidos de Europa, sin duda, no hay otra. Hay que hacer democracia en Europa, hay que votar un presidente europeo, hay que tener un gobierno europeo que piense en los europeos y no solo en los bancos alemanes o los franceses. Pero también en España hay que tener presidentes que piensen en todos los españoles. Y en España necesitamos un presidente de España que no se meta debajo de la mesa cuando hay problemas. Que no diga que esto es un lío, porque el lío va a venir si no se hace nada. El lío va a venir si no se hace política con una mano y se respetan las leyes con la otra. Por tanto, al señor Rajoy lo que le pedimos los catalanes que no somos separatistas, y por lo menos desde Ciutadans, es que actúe políticamente, que hay que vertebrar este país. Y para vertebrarlo no se puede ir de la mano de los que quieren desvertebrarlo. No se puede gobernar con aquellos que tienen objetivo principal, cargarse este país. Y lo dicen abiertamente. Es decir, el señor Mas decía, España está débil, hay que aprovechar. Claro, es que es así. Yo diría, más que España, el PP y el PSOE están débiles. La clase política española está débil. Los españoles estamos pasando mal esta crisis, pero saldremos. Saldremos unidos y saldremos sumando. Pero saldremos a pesar de algunos partidos políticos y a pesar del inmovilismo de algunos partidos políticos. Por tanto, Ciudadanos ofrece reforma frente a quien rompe. Ofrece soluciones frente a quien crea problemas. Esa es nuestra forma de ver la política y nuestra forma de ver España. Miren, los grandes logros que ha tenido este país los hemos conseguido unidos. La democracia, las libertades, el bienestar, los hemos conseguido unidos. Y cuando nos han querido separar los políticos, en bandos, hemos trazado lo peor de nuestra negra historia. Cuando nos han dividido en bandos, entre hermanos, entre primos, entre vecinos, se ha escrito lo peor de nuestra historia. Y ahora algunos que quieren crear bandos, los buenos y los malos, los que están a favor del separatismo y los que no, ¿a eso vamos? Pues no, nosotros no vamos a ir por ahí. Ciutadans va a ser el garante de que la convivencia y la unión estén por encima del conflicto, la fractura y la separación. Ese es nuestro objetivo en esta legislatura. Ser un garante, y cuanto más fuertes seamos, más oposición democrática y propuesta alternativa habrá. Y como lo que nosotros queremos es estar en España y en la Unión Europea y arreglar todo esto porque está mal, lo que necesitamos es fuerza para ello. Y por eso yo creo que Ciutadans va a crecer en estas elecciones, como vaticinan muchas encuestas. Vamos a crecer porque somos necesarios. Vamos a crecer porque Ciutadans funciona. Ciutadans funciona. Y algunos no movilizan a su electorado, pero nosotros somos aquel oasis donde va a ir a parar parte de ese electorado, que en vez de quedarse en casa, va a ir a votar con ilusión. Eso es Ciutadans. Tenemos equipo, tenemos banquillo, tenemos gente preparada, tenemos gente de la sociedad civil que se está sumando a nuestro proyecto. Tenemos proyecto para Cataluña, para el conjunto de España y para Europa. Tenemos ideas y tenemos ganas. El otro día el señor Mas decía en Madrid que Cataluña está cansada y hastiada de su relación con España, fuera otro ente, y que España también parece estar cansada. Yo les digo a los que están cansados que pleguen y que dejen paso. A los que llevan 30 años y están cansados, que pleguen, que otros también estamos cansados de aguantar según qué cosas. Y que dejen paso a los que queremos reformar este país. Y que dejen paso a nuevas generaciones de gente que quiere participar en la vida pública y no quiere participar en las maquinarias actuales de algunos partidos políticos. Que quiere partidos al servicio de los ciudadanos y no ciudadanos trabajando para los partidos. Que dejen paso. Si el señor Mas cree que está cansado, que deje paso. Si otros llevan mucho tiempo y están cansados y creen que esto es un lío, que dejen paso. Porque algunos tenemos ganas de cambiar nuestro país. Algunos queremos hacer cosas, porque al final va a ser lo que vean nuestros hijos. Y por tanto no tenemos ninguna esperanza en algunos que nos gobiernan y sí mucha esperanza en las personas, en los ciudadanos. Ciudadanos, por tanto, ofrece regeneración democrática, ofrece unión y ofrece convivencia. ¿Por qué es una opción creciente en Cataluña? Se preguntan algunos. ¿Por qué está creciendo Ciutadans?
porque ofrece unión y convivencia, cosa que no ofrece ni Convergencia, ni Esquerra, ni Iniciativa, ni parte del PSC, porque reniegan de ello, porque están trabajando contra esa unión, a favor del separatismo, y ofrece regeneración democrática, cosa que no ofrece ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Y esos dos menús de regeneración democrática y de unión y convivencia son nuestras dos banderas. Y como son dos banderas que una parte de la población catalana quiere, pues por eso vamos a crecer, porque es una opción de regeneración política y de unión. Y miren, para finalizar, una reflexión más personal, si me permiten, porque yo creo que en esta campaña hay cosas también que a uno le toca muy de cerca, no solo como candidato, sino como hijo, como padre, como cuñado, como amigo, y también quiero que esa reflexión la tengan ustedes. Miren, hablaba antes Javier Nar con buen criterio de las banderas, de los símbolos. Para mí Cataluña es mi tierra, España es mi país y la Unión Europea es nuestro futuro. Pero en verdad, mi patria son mi familia y mis amigos, y el lugar donde quiero vivir, esa es mi patria. Y lo que me duele es que algunos políticos quieran hacerme renunciar a mi patria, quieran hacerme escoger entre mi padre y mi madre. Porque algunos tenemos familia en otras partes de España, y nos quieren hacer escoger, como si no pasara nada, como si eso no tuviera nada que ver. Y algunos no queremos escoger ni nuestro padre ni con nuestra madre. Y lo que menos quiero es que algunos políticos escojan el futuro de mi hija. No quiero que decidan ellos qué sociedad, en qué país, qué pasaporte, qué fronteras va a tener. Quiero que lo decida ella. Y por eso voy a trabajar cada día, para que mi hija pueda decidir su futuro. Para no tener que escoger entre mi padre y mi madre, porque no puedo. No se puede escoger entre un padre y una madre, ustedes lo saben. Son parte de ti, son lo mismo. Ellos nos hablan de identidad, de naciones. Aquí hay mucho también de personas. Yo creo en las personas, más que en las identidades. Y como no quiero renunciar a todo eso, voy a dar todo lo que tengo en esta campaña y en los 4 años que vienen con mi equipo, con mis compañeros de partido, con mis compañeros de Parlamento, que van a ser muchos de los que estáis aquí sentados. Vais a ser compañeros conmigo esta legislatura. Vamos a trabajar todos para que esa sociedad catalana, por la convivencia, por la unión, por no tener que escoger entre padre o madre, por no tener que ver cómo algunos políticos deciden por nuestros hijos. Por eso voy a luchar por la convivencia, por la democracia, por nuestros principios y sobre todo para que los catalanes tengan también una voz que desde el Parlamento habla claro, habla nítido, les defiende y que solo se debe a los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos, si le parece, al coloquio. Muchas preguntas, muchos temas distintos, pero por empezar por la pura actualidad, acaba de salir la cifra de la encuesta de población activa, la última. Y para variar, pues es un récord no precisamente amable, 5,7 millones de desempleados. ¿Qué se puede hacer? ¿O qué se debería hacer? Bien, pues la verdad es que primero es desolador, porque este país que dijo que no llegaría a los 3 millones, luego dijo que no se llegaría a los 4 millones, luego ya no se atrevieron a decir que no se llegaba a los 5, estamos llegando a los 6 millones de parados. Lo primero que se debe hacer es pensar en todos los españoles y en los ciudadanos. Y esta cifra de 5,7 millones frente a Ítaca demuestra la irresponsabilidad. Y también demuestra la responsabilidad de los que meten la cabeza bajo tierra y no ven estos problemas. Miren, yo lo que creo es que lo primero que se debe hacer es pensar quién crea empleo en este país. ¿Quién crea empleo? ¿El Partido Popular, el Partido Socialista, Convergencia, Ciutadans? No. Crean empleo los empresarios. Y lo primero que deberíamos abordar es cómo facilitar la contratación de aquellos empresarios que tienen muchas dificultades. Aquí se ha creado un debate, yo creo que muy estéril, de cómo abaratamos el despido. Y la pregunta es, ¿y cómo abaratamos la contratación? Ciudadanos propuso y sigue proponiendo que las personas que contraten en plena crisis no tengan que pagar cotizaciones sociales. Y alguno dirá, hombre, ¿cómo se puede renunciar a ese ingreso? No es una renuncia, es un ingreso mayor. Sacamos a gente del paro, la gente trabaja, tiene un sueldo, paga sus impuestos y, por otro lado, el empresario se ahorra una parte de esa cotización. Es una medida excepcional, efectivamente, pero es que estamos en un momento excepcional.
Más medidas, ¿no? Pues a mí se me ocurre que el Servei d'Ocupació de Catalunya, la eterna promesa, pues no se ha reformado. Convergència i Unió llevaba una propuesta que Ciutadans coincidía con ella y el Partido Popular también la votamos juntos, que era reformar el SOC, un Servei d'Ocupació de Catalunya que coloca a 2 de cada 100 personas que se dirigen. Vaya, que una página web funciona mejor. O sea, hoy en día es más fácil encontrar trabajo por algunas páginas web que por el Servei d'Ocupació Públic de Catalunya. Bueno, pues reformarlo para que haya colaboración entre la empresa pública, las empresas privadas, y que en definitiva sea un lugar para colocar a gente en su trabajo, para de alguna manera acceder a puestos de trabajo y no un lugar para fichar, que es lo que tenemos hoy. Por tanto, reformar el SOC es una solución, ayudar a los empresarios es otra, y desde luego generar estabilidad política y económica. Porque frente a estos datos, que algunos digan que les importa muy poco que el señor Lara, que SEAT, que Ausonia, que no sé qué, se vayan de Cataluña, pues ¿qué quieren que les diga? A ellos les preocupará muy pocos, pero a los trabajadores de esas empresas les preocupa mucho. Y a muchas familias que comen de esas empresas. Y a esos empresarios que pagan muchos impuestos para que pueda haber servicios sociales, sanidad, educación en Cataluña. A mí sí que me importa que el señor Lara diga que se va. A mí sí que me importa que SEAT se vaya. A mí sí que me importa que Ausonia haya decidido marchar. Porque Cataluña, como decía Javier antes, que es un polo industrial y lo ha sido siempre, lo está dejando de ser y así vamos a continuar con esta incertidumbre política y jurídica a la que nos quieren llevar algunos. Por tanto, en clave nacional, propuestas de ayuda al empresario a contratar a gente, reformas de los servicios de políticas activas que están fracasando absolutamente, y tercero, en clave catalana, por favor, un poquito de por favor. Aunque hay muchos otros temas, sin duda uno de los ejes de esta campaña va a ser las propuestas soberanistas. Y hay varias preguntas relacionadas con ello. La primera que le traslado se refiere a ¿por qué cree usted que hemos llegado a esto? Bueno, yo creo que hemos llegado a esto, por un lado, por un modelo de país abierto, después de la Constitución, con buena voluntad, pero con muchos errores por el camino. Yo creo que España no hizo una hoja de ruta para desarrollar el Estado autonómico, sino fue a golpe de pacto entre el señor Pujol y el señor González, entre el señor Pujol y el señor Aznar, o con Zapatero y el tripartito, ¿no? Entonces, claro, cuando uno desarrolla un Estado no pensando en sus ciudadanos, sino pensando en el poder y pensando en los partidos, pues se produce una cosa como lo que se ha producido, ¿no? Que es absoluta descoordinación, duplicidades, y luego también un sentimiento creciente por parte del nacionalismo, claro. Es decir, si al final uno no vertebra su país, si al final uno renuncia a tener presencia del Estado en las comunidades autónomas y además tiene poca inteligencia y poca cintura política, pues es complicado. Yo creo que lo que hace falta en este país para superar esta crisis no es seguir atendiendo a los que nunca se conforman. Es decir, a ver, los que quieren la independencia, O sea, ya se ha acabado, es decir, ya sabemos lo que hay. Ahora, ¿tenemos un proyecto común para todos los españoles? ¿Hay un modelo que ilusione a todos los españoles en este momento para reformar las instituciones, nuestro sistema democrático, nuestro sistema de partidos, nuestra economía? ¿Hay un modelo? ¿Hay una propuesta encima de la mesa? ¿O solo vamos a la contra y con la contabilidad de final de mes? Claro, con la contabilidad de final de mes y los recortes solo se consigue, pues eso, llegar a final de mes. Pero no tienes un proyecto para el país. Y yo creo que hace falta en España personas, partidos, instituciones que participen en la vida pública, que tengan un proyecto. Oiga, los que venimos del mundo de la empresa le llamaban plan estratégico. Una empresa tiene que tener un plan estratégico. Y España no tiene un plan estratégico. No tiene ni un plan. Y los nacionalistas sí que lo tienen. Uno, es épica, es humo, pero lo tienen, que es la independencia, que es el paraíso. Bueno, el paraíso para algunos, que siempre están en el paraíso, siempre ganan. Entonces yo creo que lo que ha pasado en España es que ha faltado una hoja de ruta de desarrollo autonómico que ponga límites, que cierre competencias de Estados, Generalitat y ayuntamientos, que piensen un modelo pensando en los ciudadanos, y hemos llegado a un punto en que eso se ha desbordado. Y yo creo que el PP y el PSOE son no solo cómplices, los máximos responsables. Aquí los partidos nacionalistas al final tienen un objetivo, que es separar a una parte de catalanes del resto de españoles, o a Cataluña del resto de España, o del País Vasco. Pero los partidos nacionales no han tenido un plan, no han actuado. Es más, no han actuado, no han pactado continuamente y siguen algunos, en muchos organismos, pactando con estos partidos. Yo creo que eso es uno de los problemas. No hemos pensado en todos los españoles. En ese sentido, ¿qué le parece la respuesta dada hasta el momento por el gobierno que encabeza el señor Rajoy? Pues a mí me parece, vamos a llamarlo así, poco valiente. Es decir, yo creo que uno, que además yo no soy lógicamente separatista, pero sí me parece que los problemas hay que abordarlos. Y me parece que el problema
que se ha gestado durante mucho tiempo y que ha sido partícipe también el Partido Popular o el Partido Socialista de este problema, llegado a este punto, uno no puede sacar una nota de prensa en una web cuando recibe Artur Mas. Hay que hacer política. Y la política es lanzar un mensaje para toda España, para la prensa internacional incluso, y para tus ciudadanos, decir, oye, aquí el señor Mas viene legítimamente a pedir no sé qué. Por cierto, con el apoyo de Esquerra, pero no quiso el apoyo de todos los partidos del Parlamento, como Ciutadans o el PSC o el PP. Viene y yo le digo que esto se debate en la LOFCA, que hay que hablarlo de aquí a un año, que hay cosas que se pueden cambiar, mejorables, pero que lo haremos pensando en todos los españoles, en todas las comunidades autónomas y con sentido común. En vez de hacer eso, en vez de salir a decir eso, en vez de explicar la cosa, y si realmente Artur Mas le dijo que si no habrían consecuencias, pues que lo diga. Es decir, lo que no puede uno es esconderse. Porque al final, cuando te escondes y uno tiene preparada una manifestación con sus juventudes al llegar a la Plaza de Sant Jaume, como el señor Mas, cuando uno hace propaganda de la más pura y dura, pues ¿quién pierde? Los que no tenemos la otra versión de los hechos, los que no vemos a nuestro presidente liderar nada, los que vemos un presidente que dice que esto es un lío y una algarabía. Oiga, en un lío nos están metiendo presidente por no actuar. Por tanto, yo creo que el gobierno tiene que tomarse esto en serio, tiene que vertebrar este país, tiene que pensar en todos los españoles y eso sí, si hay que hacer reformas, pero por favor, que no se haga otra vez con un pacto entre partidos, que se haga pensando en cómo hay que reformar este país, si quiere hacer un modelo más cooperativo, más federal, como el que proponemos nosotros, lo que sea, pero que haya un plan. Y yo creo que lo que le falta hoy al presidente Rajoy es un plan para abordar este problema. Y creo también, sinceramente, que si mucha gente no confía hoy en el Partido Popular, el Partido Socialista, es porque nos sentimos desamparados, muchos ciudadanos en Cataluña, desamparados de ver que parece que esto de Cataluña no va con ellos. Oiga, Cataluña es parte de España. Yo no quiero escuchar a gente que dice, que se vayan los catalanes. ¿No? ¿Cómo que se vayan los catalanes? Que somos españoles y vivimos en una parte del territorio español y le pedimos a nuestro gobierno que nos ampare, que actúe con mano izquierda, con la ley en la mano también haciéndola cumplir cuando toque, si alguien se pasa de la ley. En fin, me parece que es momento de estadistas y no momento de contables. El señor Michael Brandenburg, militante de su partido, le plantea si está Cataluña en peligro de ir hacia una dictadura populista. Y también la señora Olga Puertas le pregunta si Cataluña sería como Kosovo o Montenegro. Bueno, lo de dictadura espero que no, y confío en que los ciudadanos no vayamos hacia ahí. Lo de populista, sin duda. Es decir, decir que un presidente de la Generalitat diga que la crisis de la Generalitat, la caída de ingresos, la mala gestión es culpa de los extremeños, pues es evidente que es populismo puro y duro. Es decir, y además peligroso porque al final cuando los ciudadanos canalizan su malestar y que digan no cuestiones tu gobierno democráticamente, mira aquellos de allí que son de otra parte de España y no sé qué, esto es lo que ha hecho el nacionalismo muchos años, ¿no? Y por tanto la batalla esta de boina y barretina, o de monagos diciendo cuyons, pero con perdón y esas cosas, solo demuestran un nivel bajísimo de la política española, en general, incluida la catalana. Por tanto, me parece que hay que hacer menos declaraciones de este tipo, menos populismo y hablar las cosas con más rigor y más seriedad. Y en segundo, lo de Kosovo y Montenegro, hombre, yo he visto en el Parlamento una ley que se presentó Solidaritat, que se abstuvo Convergencia, que votó a favor Esquerra, donde el ejemplo a seguir era el Kosovo. Bueno, yo creo que está todo dicho, es decir, cuando uno pone de ejemplo el golpe que dan unos mafiosos en un territorio que queda además en esa especie de limbo jurídico y político, reconocido por unos estados, otros no, y hace una declaración unilateral, pues desde luego no es el mejor ejemplo a seguir, ¿eh? Yo no soy independentista, pero que a su fase mira, porque si el ejemplo que van a seguir es el del Kosovo y subirse al balcón de la Generalitat, desde luego eso no va a ningún sitio. Yo creo que el modelo español es un modelo que dentro de la Constitución se puede hablar todo. Lo que uno no puede es dar golpes contra la Constitución. Hay que hablar claro, es decir, quien se salta la Constitución en un país serio se llama un golpe contra la Constitución. Por tanto, nadie puede ir contra las leyes democráticas de un país. Otra cosa es que quiera reformarlas, y para reformarlas hay cauces, porque es democrático, porque hay 2/3 de la Cámara del Congreso que pueden cambiar la Constitución. Es más, el artículo 92 de nuestra Constitución permite hacer consultas o referéndums consultivos, como ya se ha hecho alguna vez, para temas de relevancia, ¿no? Por lo tanto, hay mecanismos. Ahora, no es el señor Mas que lo va a hacer. Lo hace el presidente de gobierno, lo hace con la firma del rey y lo hace con el apoyo de las Cortes. Eso es un país democrático. Lo demás son atajos.
antidemocráticos. Por tanto, habrá que estar muy atentos que a nadie se le ocurra hacer atajos antidemocráticos, porque pone en definitiva en riesgo la convivencia, la seguridad jurídica y política de toda España, ya no solo de Cataluña. Espero que al señor Mas no se le ocurra meternos en un lío, en otro lío, pues yendo contra el orden constitucional o yendo contra las leyes democráticas, porque eso no va a ningún sitio. Pero yo insisto que hay que hacer política. A mí las leyes, creo, como jurista, creo que las leyes son la última. Cuando hay que aplicar la ley es porque no ha habido política, no ha habido acuerdo, pero evidentemente la ley es la cláusula de cierre. Por tanto, cuando uno no llega a otra solución, tiene que saber que la ley está para cumplirla. Pero la ley no es solo la solución, hay que hacer política. Bé, doncs la següent pregunta es refereix a la Constitució. Li planteja Bernat Ferrer, de Nació Digital, i li diu què n'opina de l'article 8 de la Constitució i en concret si veuria correcte que l'exèrcit intervenís a Catalunya en cas d'una independència declarada unilateralment. El primer que hem de dir és que vull recordar que l'article 8 de la Constitució i tota la Constitució la va votar Convergència i Unió. Vull recordar-ho perquè cal fer memòria. Convergència i Unió va votar la Constitució i va votar l'article 8 de la Constitució. Per tant, que s'ho facin mirar també aquests que ara reneguen d'allò que van votar, que ho expliquin, que reneguin d'allò que van votar. Segon, jo no soc partidari de que hi hagi cap intervenció, que soc partidari, ho he dit, de fer política i de fer complir les lleis. No cal, jo sé que a alguns els agradaria, però no cal. No cal, perquè la intervenció d'un exèrcit és el fracàs d'una societat. Per tant, en el sentit de mantenir la convivència i la unitat. L'èxit és trobar fórmules polítiques per conviure tots. I també els dic una cosa, m'avanço, trobar fórmules jurídiques per viure tots amb igualtat i amb llibertats. Jo no vull viure una Espanya confederada on uns tinguin l'Andorra del Mediterrani, no, jo això no ho vull per al meu país. Jo vull una Espanya on tots tinguem els mateixos drets, on tinguem les mateixes llibertats i tinguem igualtat d'oportunitats. A mi el model aquest d'estat lliure associat i aquí que ningú fiqui el nas i la meva hisenda i els meus tribunals i els meus impostos i les meves concessions administratives, ja sabem on anem, ja veiem alguns exemples. Per tant, no vull una Espanya fragmentada amb una mena de senyors feudals i de corones del segle XXI. No volem prínceps. En tenim un, no volem més prínceps. Jo crec que el que necessitem és democràcia, igualtat i llibertats. Per tant, no crec que calgui cap intervenció, ni la vull, ni tampoc, i ja ho he dit abans, i em sembla un absolut ridícul el que han fet alguns diputats del PSC, entre ells, d'Iniciativa Izquierda Unida, que s'haurien de fer mirar també per què van al Parlament Europeu. Perquè parlàvem abans de reformes democràtiques. Reformes democràtiques perquè el Parlament Europeu es dediqui a controlar un govern d'Europa i no a fer propostes absurdes que generen alarmisme i una imatge lamentable de Catalunya. Jo, evidentment, la carta aquesta que han signat, de veritat, hi ha molts qualificatius, però no faré cap titular. Bien, ha hablado usted en su intervención de la encuesta esa que se acaba de difundir entre el empresariado. Usted lo ha dicho, solo ha contestado el 10%. ¿Cree que eso significa que hay miedo? ¿Cree que hay miedo e indiferencia en algunos lugares de Cataluña? Y si cree que es así, ¿cómo se puede llegar a esos indiferentes, miedosos o hastiados para que cambien de actitud? Bueno, yo creo que evidentemente cuando en una sociedad han gobernado 32 años los mismos y con una misma ideología, y además ahora nos dicen que o quieres la independencia o eres un mal catalán, pues evidentemente, claro, hay miedo en público a manifestar lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque ya lo han visto ustedes. Sale un señor como el señor Lara y le dan por todos lados. Salen personas públicas a decir no sé qué y le dan por todos lados. Hay un señor aquí, por ejemplo, Miguel García, que no firma porque cree que su club es plural y no tiene que firmar a favor de las selecciones internacionales para que Cataluña compita contra España. Y bueno, se monta, ¿Cómo no firmas no sé qué? Hombre, pues oiga, es que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con quien gobierna, porque esto es una democracia, no es un pensamiento único. Por tanto, claro que hay gente que tiene miedo en público a decir lo que piensa en privado. En privado se dicen muchas cosas, cada vez más. Pero en público, en Cataluña, siempre ha costado mucho. Y ahora cuesta más, porque está Convergencia y Unió gobernando con un discurso independentista. Difícil que la gente salga, sí, pero también es o ahora o nunca. Es decir, que tenga clara la gente que si no habla ahora, no sé cuándo va a hablar. Porque claro, es decir, si lo que quieren hacer es un referéndum, incluso han dicho sí o sí, es decir, constitucional o inconstitucional, pues evidentemente esa legislatura va a ser decisiva. Yo invito a todas las personas que tengan inquietud, intereses legítimos en que seamos parte de España y de Europa,
económicos, empresariales, que hablen. Y también necesitan para hablar un Estado y unos partidos políticos y unas instituciones que respalden a aquellos que hablan. Porque claro, si uno salta a la piscina y le quitan el agua, pues es complicado. Entonces yo creo que hace falta apoyar también públicamente, como han hecho siempre también los independentistas, a las personas que públicamente en privado ya nos dicen que están muy preocupadas, hay que empezar a pedir que lo hagan en público, porque si no vamos tarde. Se ha hablado estos días, alguien lo ha dicho, que si hay independencia los pensionistas cobrarán más. No sé si se lo cree o tiene argumentos para rebatirlo. A ver, en el campo, vamos a ver el campo racional de las cosas, porque en el último balance social, la última balanza social que se llama o subbalanza, Cataluña ha recibido, porque a mí no me gusta territorializar los impuestos, es una costumbre que se está haciendo habitualmente, me parece absurda. Es decir, yo le pago a un Estado y tengo unos derechos consolidados de pensiones, un subsidio de paro, pero como está muy de moda esto de territorializar los impuestos, cosa que yo no comparto, si vamos a ese modelo, cuando uno hace balanza, dice, hombre, pues hay 1.800 millones de superávit para Cataluña, el Estado ha puesto encima de la mesa 1.800 millones de euros. Y los que pondrán, porque con esta crisis económica y con el paro y con la población que hay en Cataluña, es normal que haya más. Por tanto, de momento estamos recibiendo dinero del Estado para pagar las pensiones, cosa que no quieren reconocer muchas veces, pero está publicado. Segundo, las pensiones son derechos consolidados con los estados con los que has cotizado. Eso quiere decir que los residentes o nacionales españoles tienen un derecho garantizado por el Estado. Si esto cambia, todo puede cambiar. Y por tanto, pongo un ejemplo, en Francia, pues mi abuelo trabajó en Francia y hay un convenio de reciprocidad para que los ciudadanos que han trabajado en otro país cobren sus pensiones en España después de haber trabajado en otro país. Eso, con un conflicto político, eso saliendo de la Unión Europea, eso no lo puede garantizar nadie. Por tanto, el otro día me decía un economista de estos que hizo un libro con Mascurillo, lo presentó, que se llamaba Sensa España. Decía, bueno, pues la solución sería que los pensionistas siguieran siendo de nacionalidad española. Está bien, ya vemos de qué va esto, la independencia a la carta. Entonces, claro, es decir, esto es absurdo, decir, que para cobrar los derechos nos vamos a tener, oiga, no, mire, usted la independencia es la independencia, y o está embarazado o no está embarazado, entonces no se puede estar medio embarazado. Entonces, yo creo que ese es un poco la rigurosidad, irónicamente lo digo, que tiene todo este proyecto épico sentimental de la independencia. No hay plan. Y el plan que hay no lo dicen, porque si lo dicen, evidentemente la gente se echa atrás. Por tanto, habrá que hacer un trabajo esta legislatura también de dar a conocer pros y contras. Para mí muchos más, no veo ningún pro, pero bueno, los contras de esto. ¿Es el discurso del miedo? Oiga, yo a mi hija cuando veo que se va a dar un golpe, digo, cuidado que te vas a dar un golpe. ¿Qué soy, un padre miedoso o un padre responsable? Pues claro que hay que decirle a la gente las consecuencias de este viaje. Claro que hay que decírsela, y lo vamos a hacer, no desde el miedo, desde los datos, desde la economía, desde la realidad. No nos olvidemos que esto no es un debate de economía, que nadie se engaña, que es un debate de identidad. Es un debate de identidad, porque la economía y las balanzas fiscales se hacen en una identidad determinada, porque cuando se paga dinero para mantener la cohesión territorial y social con otras provincias de Cataluña, eso es cohesión territorial, ¿no? Pero si lo hacemos con Teruel o con Zaragoza, eso es un expolio. Por tanto, cuando rascas un poco sale siempre, no, oiga, es que Cataluña es una nación. Bueno, pues haber empezado por ahí. Entonces, esa es la realidad. Aquí hay una visión identitaria de lo que es una comunidad autónoma de un Estado, miembro de la Unión Europea. Y eso es lo que conlleva a este absurdo a veces que parece que hablemos dos idiomas o que no nos pongamos de acuerdo. Pues no nos ponemos de acuerdo porque el marco, uno es real y jurídico y político, y el otro es un marco identitario y mitológico. Por tanto, es muy complicado con los mitos y la identidad hacer balanzas fiscales. Se ha referido usted en su intervención a que entidades financieras, bancos y cajas condonan, diciéndolo claramente, perdonan deudas a los partidos. ¿Cree que se podía denunciar judicialmente y abrirse una causa por ello? Pues jurídicamente, sino que me corrija aquí Javier, que está al lado mío, que también somos juristas, pero está en activo. Yo jurídicamente, si hablamos de querella, si hablamos de algo penal, si no hay cosas a cambio, es decir, si no hay realmente pues alguna prevaricación, algún delito asociado a la administración pública, a un cargo público, no, yo creo que no. Ahora, lo que sí que es denunciable políticamente y económicamente es que los partidos políticos se les condonen las deudas. Ciudadanos propuso en el Parlamento poner la ley electoral, la modificación de la LOREC o de la ley de partidos
que no se pudiera condonar deuda, precisamente por el control que ejercen algunos organismos donde los partidos ponen a gente para controlar los bancos y las cajas. ¿Y saben qué pasó? Que votaron en contra la mayoría de partidos, CiU, PP, PSC, votaron en contra. Oiga, no, es que por lo menos 100.000 euros, porque es lo que dan no, oiga, es que yo no quiero que hayan donaciones de cajas de ahorros a partidos. De empresas, bueno, podemos hablarlo, a ver qué límites, con qué transparencia, pero ¿qué pinta la condonación de una caja de ahorros donde además están designados cargos políticos de instituciones políticas? ¿Cómo puede ser que condone deuda? Luego algunos entendemos por qué no hay control financiero o bancario en muchos casos. Luego entendemos muchos qué ha pasado con las preferentes. Luego entendemos por qué algunos no quieren ejercer un control sobre el sistema financiero. El sistema financiero está regulado y los organismos de regulación y de control los designan los partidos políticos. Por tanto, hay una perversión en esta fórmula que hace que acaben todos mezclados, ¿no? Y eso lo que hace al final es en detrimento de los derechos de los consumidores y en detrimento del dinero público. Por eso me parece que es fundamental prohibir esas condonaciones de deuda de los bancos y las cajas a los partidos políticos. Álvaro Medina, de Gaceta.es, le pregunta si cree que hay corrupción en la sanidad catalana. Bueno, están los juzgados. Es decir, Carme Pérez, que no sé si la tenemos por aquí esta mañana, creo que estaba en un medio de comunicación haciendo una entrevista también. Carme Pérez, que fue la doctora y abogada también que denunció el caso de Sant Pau, que está de número 9 en la lista de Ciudadanos como independiente, porque hemos abierto nuestras listas a independientes de la sociedad civil, pues lo explicaba el otro día claramente en la rueda de prensa que hizo con nosotros. Hay gente que de las concesiones con la administración, o hay partidos que de las concesiones administrativas quiere sacar tajada y quiere convertir las administraciones públicas y las concesionarias en gallina de los huevos de oro. Y eso no puede ser. Y por tanto, eso, junto con el caso de los hospitales del Maresma, hemos visto hace poco lo que denunciaba la revista Café amb Llet y lo que ha pasado, pues me parece una evidencia, ¿no? Por tanto, Ciudadanos, el compromiso que tiene es volver a abrir la comisión de cajas de ahorros, la comisión de investigación sobre las cajas de ahorro y las preferentes, cosa que impulsó nuestro partido y conseguimos, a pesar del PP, del PSC y de CiU, abrirla. Y segundo, reabrir la comisión de sanidad, que es uno de nuestros compromisos electorales, precisamente sobre los casos como Sant Pau o los casos como los hospitales del Maresme. Parece que la sanidad pública, que es, yo diría que la agencia tributaria de la sanidad pública es de las pocas cosas que en este país se puede decir que estemos orgullosos y que funcionen y que son las joyas de la corona. Pues hombre, curiosamente algunos quieren desmontar la agencia tributaria y algunos quieren que no tengamos esa sanidad pública o ese servicio público de sanidad. Bueno, pues vamos a proteger lo mejorcito que tenemos, y en ese caso la sanidad y el servicio público de sanidad no es un lugar para hacer negocios. Sí que lo es, desde luego, y es legítimo que hayan negocios sanitarios, pero el objeto final de la sanidad pública es servir a los ciudadanos. Y por tanto, ahí vamos a abrir esa comisión de investigación otra vez, a pesar de que el PSC y CiU van a intentar pactar otra vez que no vengan según qué personas a la comisión. Ya entrando en temas estrictamente político-electorales, le preguntan por qué Ciudadanos no está más presente en los ayuntamientos, que son las entidades más cercanas a los ciudadanos. Bueno, pues porque no entramos en los ayuntamientos. Es decir, hemos entrado en algunos, en aquellos que hemos entrado pues tenemos concejales. Aquí está nuestra compañera también Carmen Romero, que va en nuestra lista y es concejal en Moncada y Reixac, que hay otros concejales también que están en nuestro partido, pero es verdad, en las elecciones municipales hemos tenido muchas dificultades porque un partido nuevo que se tiene que implantar, que el corte electoral es de un 5%, pues tiene dificultades y además, evidentemente, en el ámbito de esos locales pues hay mucha dificultad para que aparezcan nuevos actores y compitan en igualdad de condiciones. Es difícil, pero ya le digo que si Ciudadanos consigue un buen resultado como el que esperamos todos en estas elecciones, sin duda el paso siguiente de Ciudadanos va a ser entrar en las principales capitales de Cataluña, en los ayuntamientos, y eso es un objetivo fundamental para estar presente cerca de los ciudadanos en esas instituciones y también para tener una voz que levante también las alfombras en los ayuntamientos. Hay muchos ayuntamientos que el día que se levanten las alfombras, que se preparen los alérgicos, porque no, digo que hay ayuntamientos gobernados durante muchos años por los mismos, y desde luego hay que ir ahí a regenerar la vida pública y a cambiar las cosas. Dos cuestiones concretas sobre ya el tema del día 25. ¿Por qué Ciudadanos ofrece una alternativa, si es que la ofrece, de voto para los votantes socialistas en Cataluña? Sería la primera pregunta. Y la otra, que no es igual, pero tiene una cierta relación. Parece que evidentemente usted y su formación están preparados para afrontar unas elecciones, pero el resto de la oposición
¿está preparada para hacer una coalición constitucionalista? Bueno, la primera, nosotros somos una opción cada vez más para muchos desencantados del Partido Socialista, y aquí hay unos cuantos. Estoy viendo aquí también un exconcejal del Ayuntamiento de Tarrasa que se ha incorporado con nosotros al trabajo, la agrupación de Tarrasa. Estamos aquí, Miguel García también podría decir mucho de esa situación. Miguel lo decía otro día muy bien, es decir, nosotros somos una alternativa, primero porque no tenemos complejos, segundo porque no nos abstenemos ante la vida, y digo porque uno no se puede abstener cuando uno le dicen, oiga, ¿quiere usted hacer un referéndum contra el orden constitucional y de cualquier manera para que Cataluña se separe del resto de España? Uno no se puede abstener siendo socialista o siendo progresista ante eso. No puede, porque si defiende la unión, defiende la solidaridad, defiende una Unión Europea fuerte, pues no tiene sentido que se abstenga. ¿Por qué se abstienen? Complejos, cálculos electorales, equidistancia con nosotros o con el Partido Popular. Bueno, pues eso yo creo que lo está pagando y lo va a pagar el Partido Socialista. Son muchos años ya de complejos, muchos años de tripartitos, muchos años dándole las llaves de la Generalitat a aquellos que quieren y tienen como principal objetivo sembrar el enfrentamiento con el resto de España y dividirnos, y eso se paga. Por tanto, yo creo que cada vez hay más gente del Partido Socialista y votantes del Partido Socialista que se han abstenido incluso y vuelven a votar ahora con ilusión, porque Ciudadanos representa esa opción progresista de regeneración democrática que lo que quiere es dar voz sin complejos y, oiga, decir, pues mire, sí, no tengo que decirlo cada día, claro que soy catalán y soy español y soy europeo. Faltaría más, y claro que quiero que ser parte de España. Eso es lo que nos diferencia, que también van a narices, con perdón. Es decir, porque decir eso, uno no espera que el Partido Socialista vote a favor de la independencia en Santa Coloma de Farnés. Pues lo vota. Uno no espera que el Partido Socialista apoye mociones en los ayuntamientos para que no se cumplan las sentencias del Constitucional, y lo vota. Uno no piensa que el Partido Socialista pueda ser el máximo defensor de que en las escuelas y en los ayuntamientos no se cumpla la Constitución y las sentencias sobre el bilingüismo, y lo hace. Por todo eso creo que somos una opción para mucha gente hoy progresista que está desencantada de ese partido, especialmente generaciones de gente que ya no lleva tatuado unas siglas ni del PP ni del PSOE, sino que van a votar a lo que creen que es útil, que es Ciudadanos. Y segundo, en el tema constitucionalista, mire, nosotros somos el único partido que en una mesa puede sentar al Partido Socialista y al Partido Popular. Somos los únicos. Porque no tenemos complejos, porque sabemos que nos unen muchas cosas con sus votantes, no con las cúpulas, con sus votantes. Y estamos convencidos de que muchos votantes hoy del Partido Popular y del Partido Socialista nos ven con mucha simpatía, aparte de que muchos nos vayan a votar, otros seguro que pensarían que antes preferirían estar con Ciudadanos que con Esquerra Republicana, ¿no? Como los socialistas, o antes con Ciudadanos que con CiU. Pues sus cúpulas piensan que hay que estar con Esquerra, como el tripartito, y que hay que estar con CiU. Y yo les digo una cosa, si van a dejar todo eso atrás, si el PP rompe sus acuerdos en la Diputación de Barcelona, en los 40 y tantos ayuntamientos que tiene y gobierna apoyando o apoyándose en CiU, si deja de tener ese pacto del NERI donde no incluye nada de muchos de esos principios constitucionalistas, les escucharemos. Mientras, no podemos, hay que cabalgar. No podemos esperar a que el PP despierte y deje sus pactos con CiU y se dé cuenta de dónde tiene que estar. No podemos decirle al PSC que deje sus complejos en un cuarto de hora. Necesitan tiempo, pero no tenemos tiempo. Por tanto, Ciudadanos va a crecer estas elecciones porque no hay tiempo. Y cuando estos partidos se den cuenta de que pierden votos y que pierden apoyos por sus complejos o sus pactos, entonces les escucharemos y Ciudadanos estará en la mesa con ellos para que algún día en Cataluña haya un gobierno por la convivencia, que respete la Constitución y que tenga el progreso como principal objetivo. Pues la última pregunta que le traslado, que resume varias afectos de tiempo porque estamos fuera del horario habitual de esta tribuna, es si se refiere a que las encuestas plantean la posibilidad o la probabilidad, depende de lo que uno se las crea, de un Parlamento con mayoría soberanista. Y en ese escenario hay quien piensa o teme que va a ser inevitable lo que se llama un choque de trenes. No sé si usted comparte lo del choque de trenes y si cree que hay terceras vías o vías alternativas para evitarlo. Sí, en primer lugar, mayoría separatista ya había. Artur Mas no sé por qué no se ha convocado elecciones, porque con Esquerra ya sumaba 72 escaños. O sea que lo primero, ya les avanzo, que haremos es, si el señor Mas no saca más escaños de los que tenía, hay que presentar una moción de censura. Porque uno no puede poner patas arriba a un país entero. Uno no puede suprimir una legislatura con un país intervenido, que es España prácticamente intervenido y Cataluña rescatada. Uno no puede hacer esa irresponsabilidad para decir, no, mire, pues al final tengo 63 escaños. ¿Cómo? Pero usted no había dicho que había un clamor y que usted iba a tener no sé qué. Oiga, si el señor Mas ha hecho todo esto simplemente como estrategia pura y dura, táctica y electoral, que es lo que pensamos muchos,
Como eso se vea y se le vea al plumero después de las elecciones, lo primero que va a hacer Ciutadans es pedir una moción de censura y poner otro presidente de Convergencia, seguro, porque ganan ellos, ¿vale? Pero el presidente que nos está llevando al abismo, el presidente que nos lleva al precipicio y que quiere que saltemos todos y luego dice, pues no, mire, ha quedado todo igual, fíjese. No, oiga, no, ha quedado todo igual, no, usted ha puesto esto patas arriba y ha complicado la vida a mucha gente y ha gastado mucho y ha hecho que haya mucha más incertidumbre sobre Cataluña. Por tanto, habrá que buscar aliados de esos que hemos dicho, a ver quién apoya, en el caso de que Artur Mas no consiga esa mayoría absoluta que quiere, quién apoya una moción de censura. Habrá que ver quién está con Artur Mas y quién sigue pactando con Artur Mas, o quién está por un gobierno y un presidente que piense en todos los catalanes. Pero lo que no podemos permitir desde Ciutadans es que haya un presidente que nos tira todo esto y diga, mire, pues yo tengo un escañito más, Esquerra 2 más, pues ya lo tenía. Por tanto, esa mayoría ya existe. ¿Qué va a cambiar? Bueno, pues si algunos quieren saltarse las leyes, la Constitución y ir hacia una fractura social, pues habrá que hacer oposición política, y en ese caso ahí estará Ciutadans. Segundo, el tema de... choque de trenes. ¿Perdón? El choque de trenes. Choque de trenes. Bueno, yo de momento solo veo un tren, porque de momento veo el tren nacionalista o el tren separatista, pero no veo ningún tren más. Entonces, lo primero que hay que saber es si hay otro tren. Y segundo, no choques, lo que hay que hacer es ganar democráticamente la partida. Nosotros tenemos un problema que hay que reconocer, que es que nuestros compañeros de viaje están tocados. Es verdad, es decir, el Partido Socialista está muy tocado y el Partido Popular está tocado en su credibilidad. Y eso hace que esa mayoría que podríamos tener, que yo estoy convencida que existe socialmente, que es la que siempre en generales, siempre ha demostrado que Cataluña no es separatista y que Cataluña va a votar por partidos de ámbito nacional, la tienen desmovilizada, como ha pasado en el País Vasco. El País Vasco ha entrado una formación de 24% de los votos, Bildu, ha entrado y la participación se ha quedado igual. ¿Qué quiere decir eso? Que otros han bajado mucho la participación. Es decir, que unos han desmovilizado su electorado porque no son creíbles, porque son parte del problema. ¿Qué hay que hacer desde Ciutadans? Capitalizar a esa gente que en vez de quedarse en casa, o en vez de taparse la nariz, o en vez de ir a votar en blanco, voten a Ciutadans, para que eso sea un voto que sume a esa opción por la convivencia. Pero evidentemente va a ser complicado, si las encuestas se cumplen, pues que haya una mayoría en escaños por la convivencia, pero vamos a trabajar por eso, y si no 4 años desde la oposición para construirla. Por tanto, yo choque de trenes de momento no veo un solo tren, y lo que hay que hacer es construir, entre comillas, otro tren, donde quepamos todos, una Cataluña de todos, no de unos contra otros, de todos, que gobierne para todos, y en todo caso plantearlo democráticamente. Y no hay que olvidar que el debate de las fronteras y el de la soberanía reside en las Cortes. Si Artur Mas quiere plantear un debate sobre eso, que vaya a las Cortes el señor Duran Lleida, que es el vaticino que va a dejar de ser el político más valorado de España, cuando se suba a la tribuna y digo, quiero separarme del resto de España. Que lo diga, que vaya, salga del Palace, que cruce la calle, que vaya a las Cortes y diga, señores, me he vuelto independentista y vengo a decirles que queremos la separación del resto de España. Que lo haga, que lo pruebe y a ver qué pasa. Y quiero un debate extraordinario, como hacen los demócratas, un debate extraordinario en el Pleno, para ver qué fórmulas existen para que un territorio de España deje de serlo o que los ciudadanos se separen dentro de España. Eso es democracia. Hacerlo en el Parlamento de Cataluña es hacer trampas. El Parlamento de Cataluña habla de medio ambiente, de educación, de seguridad, de justicia compartida, o sea, las competencias autonómicas. El debate serio está en las Cortes. Si lo quiere hacer, yo como demócrata acepto el debate, tengo posición, es evidente que nosotros estamos a favor de la separación, pero hay que aceptarlo. Y dice Artur Mas, es que allí nunca ganamos. Digo, y yo tampoco gano nunca en el Parlamento de Cataluña, pero ¿verdad que no me voy a las Cortes para ganar las votaciones? Porque no tengo allí representación, pues lo hago aquí. Pues el señor Mas, que es el 4% del voto nacional, que vaya a las Cortes y convenza al resto de españoles de que levantarse fronteras es muy bueno, de que dividirnos nos va a hacer salir de la crisis y de que su planteamiento hacia Ítaca es la solución a todos nuestros males. Muy bien, pues nos ha agotado del todo el tiempo y Joaquín Serra, de Asistencia Sanitària, cerrarà l'acte. Bon dia a tothom. Primer voldria aclarir-te, Albert, un malentès que tens. Has començat la teva intervenció donant-nos gràcies per la invitació en aquest fòrum, quan és totalment al revés. El fòrum, aquesta tribuna oberta i plural a tothom, ja ets un clàssic dintre de nosaltres i esperem continuant-hi veient en futures ocasions. Per tant, som nosaltres, en nom de Red Eléctrica d'Espanya, Renfe AVE i Assistència Sanitària, que t'agraïm aquesta presència aquí entre nosaltres, i també al senyor Xavier Nart, la magnífica presentació que t'ha fet. Moltes gràcies a vosaltres dos.
En quant a l'exposició que has fet, jo crec que és una exposició molt clara, molt transparent, amb idees molt clares del que pensa el partit que tu presideixes, i sí que només hi ha hagut una cosa a nivell personal i intransferible que no hi he acabat d'entendre, que és quan t'han preguntat la solució d'aquests parats, quin era, és ajudar els empresaris, etc. És que jo fins ara en tenia com a empresaris la idea que eren especuladors, extorsionadors, etc., i no acabo d'entendre del tot. Bé, jo crec que la via va per aquí. Els que creen el que han de solucionar aquest problema és aquest col·lectiu que fins ara, no sé per què, no se'l deixava massa ben parat, tot i que podia haver alguns casos que podien, però jo crec que s'està fent justícia a nivell personal explica realment un col·lectiu que estava certament una mica maltractat. A tots vostès, moltes gràcies per estar aquí entre nosaltres. T'esperem tornar a veure, per descomptat, sense que ens donguis les gràcies, i que tinguin tots un bon dia. Fins ara.